Ya están los 30 nominados al Balón de Oro 2025, pero solo algunos de ellos son favoritos a llevarse el premio a su casa. Aquí analizamos a todos los candidatos principales y vemos sus méritos para ser elegidos como el mejor jugador del mundo. El Balón de Oro se ha convertido en un premio impredecible año tras año, con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo ya fuera de la pelea por el título. En esta temporada, solo uno de los 25 jugadores más votados el año pasado tendrá chances reales de ganar el premio, mientras que 13 de ellos ni siquiera fueron nominados. El ganador no se repetirá, ya que Rodri sufrió una rotura de ligamentos y no jugó gran parte de la temporada con el Manchester City. Empecemos con las grandes decepciones que siguen en la lista, zona liderada por Vinicius Jr. El brasileño había tuiteado tras perder el Balón de Oro ante Rodri que lo haría 10 veces si era necesario y que no estaban listos. En lugar de eso, tuvo una peor temporada, sin ganar títulos y anotando menos goles, a pesar que jugó 1000 minutos más en esta campaña. Ahora la pregunta es si volverá al nivel para competir por el premio. Otras decepciones fueron Jude Bellingham, quien sumó buenos números pero no fue tan influyente, y Erling Haaland, quien tuvo su peor temporada en un City que no compitió en este año. En otra sección tenemos a los goleadores, quienes se destacan por sus sorprendentes números anotando, pero que aportan poco en otras áreas. El de números más altos fue Víctor Gyökeres, entonces en el Sporting de Lisboa, quien anotó más goles, 54, que partidos disputados, 52. También están Robert Lewandowski del Barcelona y Harry Kane del Bayern Múnich, goleadores en diferentes torneos, al igual que Serhou Guirassy del Borussia Dortmund, segundo máximo goleador de la Champions League. Quien ingresó a esta sección este año fue Kylian Mbappé. El francés tuvo buenos números individuales con Real Madrid, siendo Pichichi de la Liga Española y anotando 44 goles en todas las competencias. El problema es que el Madrid no ganó un solo torneo, por lo que fracasó de manera rotunda, en especial porque se esperaba que Mbappé sea favorito a ganar el premio en esta ocasión. Hay una sección especial para los jugadores del mejor equipo europeo del año, el Paris Saint-Germain. Aquí incluimos jugadores como Fabián Ruiz, Joao Neves, Nuno Méndez y Vicha Kvaratskhelia, quienes fueron importantes en la obtención de todos los títulos pero no fueron grandes figuras. Otros más se destacaron entre ellos, como el caso del joven Désiré Doué con sus 2 goles en la final de la Champions, o Gianluigi Donnarumma, quien mantuvo al equipo vivo gracias a grandes atajadas en la Champions League. De este grupo, quien merecía estar más arriba es Achraf Hakimi. El marroquí tuvo una temporada histórica para ser lateral derecho, anotando 10 goles y dando 16 asistencias, además de ser uno de los líderes del equipo en toque de balón y en el ataque. Otros que fueron incluidos por ser campeones en sus respectivas ligas fueron Virgil van Dijk y Alexis McAllister del Liverpool, Pedri del Barcelona, además de Scott McTominay del Napoli, quien fue elegido mejor jugador de la Serie A. También está Michael Olise, el extremo del Bayern, quien fue una de las máximas figuras del equipo. Todos ellos tuvieron altos rendimientos, pero no se destacaron por encima de otros futbolistas en esta lista para ser el mejor del año. En otro nivel están futbolistas destacados en clubes que no ganaron títulos importantes. Es el caso de Lautaro Martínez y Denzel Dumfries del Inter, figuras del equipo que sorprendió llegando a la final de la Champions. Luego está Declan Rice del Arsenal, quien tuvo un gran rendimiento a pesar que los Gunners quedaron cortos en varios torneos. También lo incluimos a Florian Wirtz, quien volvió a destacar con el Leverkusen, aunque a un menor nivel que en la temporada pasada. Uno que se acercó rápido a final de la temporada como favorito fue Cole Palmer del Chelsea, en especial por su gran performance en la final del Mundial de Clubes, donde dejó en ridículo al PSG, club que era el amplio favorito a ganar todo en la campaña. Su problema fue que tuvo un rendimiento normal para sus estándares en la campaña total, por lo que quedó detrás de otros nombres. Esto nos deja con 5 futbolistas para elegir al mejor jugador de la temporada 2024-2025. Todos son futbolistas que nunca ganaron el premio y la mayoría ni siquiera estuvo entre los favoritos en años anteriores. En el quinto lugar de los favoritos a ganar el Balón de Oro está Vitinha. El portugués fue el eje del Paris Saint-Germain en su histórica campaña, ganando todos los títulos en disputa en la liga local, además de su primera Champions League. Fue en la Champions donde el portugués tuvo sus mejores participaciones. Fue el líder del torneo en pases intentados con 1409, completando el 93% de ellos. Fue el encargado de mover el equipo hacia zona de ataque, siendo quien más pases al último tercio completó del PSG, 127 en total. Uno de sus mejores partidos fue en la final, siendo líder en pases completados y pases clave en el partido, además de dar una asistencia. Sumado a los títulos con el PSG, también ganó la Nations League con Portugal, siendo el jugador que más pases intentó para los lusos en la final ante España, además de anotar un penal en la tanda final.
A nivel clubes, Vitinha culminó con 59 partidos disputados, anotando 8 goles y dando 5 asistencias. Aunque sabemos que este no es su principal enfoque durante los juegos. ¿Por qué quedó más atrás Vitinha? En parte porque ya ganó alguien en su puesto el año pasado y con su estilo de juego que no es vistoso, por lo cual pierde consideración al tener otro futbolista de mayor perfil en su propio equipo. Es casi imposible que los votantes elijan a alguien con ese perfil por segundo año consecutivo. Vitinha también fue parte de un proceso de rotación con Luis Enrique, jugando apenas 20 partidos de titular en la liga francesa, priorizando la Champions League. Otro de los principales candidatos es Rafinha. El extremo del Barcelona tuvo la mejor temporada de su carrera bajo el esquema de Hansi Flick. Fue uno de los jugadores clave para que el Barcelona ganara la Liga Española, anotando 18 goles y dando 10 asistencias. También anotó 2 goles en la final de la Supercopa Española ante el Real Madrid y también ganó la Copa del Rey. En total anotó 5 goles contra los merengues en los 4 partidos que disputaron entre sí. Rafinha tuvo sus mejores actuaciones en la Champions League. Fue el goleador de esta edición de la Copa con 13 tantos y también el máximo asistidor del torneo con 8, totalizando 21 involucramientos en goles. Este número igualó el total de Cristiano Ronaldo en la campaña 2013-2014, el mayor número en la historia de la competición. Fue también líder en pases claves del torneo. En total, Rafinha disputó 57 partidos, anotando 34 goles y dando 22 asistencias, 56 goles y asistencias en total, segundo en las grandes ligas europeas. Culminó el año con 3 títulos. ¿Qué dejó a Rafinha más atrás en la lista a pesar de estos grandes números? El hecho de que uno de sus compañeros haya sido más influyente y reconocido que él en toda la temporada. Tampoco ayudó que el Barça no haya clasificado a la final, a pesar de ser el equipo favorito en la serie ante Inter en semifinales. En tercer lugar está Mohamed Salah del Liverpool. Salah es el candidato perdido en esta lista, considerando sus logros y resultados en la campaña. El egipcio culminó el año con el Liverpool ganando la Premier League solo por segunda vez en los últimos 35 años. Fue el máximo goleador de la liga con 29 goles, esto a pesar de ser un extremo y no un delantero. También culminó como el máximo asistidor de la Premier con 18. Igualó el récord en involucramiento en goles en una temporada de la Premier con 47, a pesar de jugar 4 partidos menos que Alan Shearer y Andy Cole. Ningún otro jugador en las 5 grandes ligas europeas superó 34 goles y asistencias en su liga. Fue líder de la Premier en remates al arco, toques en el área rival, pases clave y pases al área rival, y también el tercero en regates intentados. En total culminó la campaña anotando 34 goles y dando 23 asistencias en 52 partidos jugados, un total de 57 goles y asistencias en el año, el número más alto de cualquier jugador en las 5 grandes ligas europeas. ¿Por qué? A pesar de estos históricos números, terminó por debajo de varios futbolistas, por su rendimiento en el último trecho del año. No tuvo peso en la eliminación del Liverpool en la Champions League ante el PSG. En general, su actuación en la Champions fue pobre, anotando solo 3 goles y teniendo poca influencia en el juego. No anotó en la final de la Copa de la Liga que perdieron ante el Newcastle y solo anotó 2 goles en los últimos 9 partidos de la Premier League. Como sus mejores actuaciones fueron al inicio de la temporada, estas quedan opacadas en comparación a los números de otros candidatos. Si hubiera mantenido el ritmo de anotación que tuvo en los primeros meses, hubiera roto todos los récords e iba a ser el principal candidato a ganar el premio. El segundo en la lista para ganar el premio es Lamine Yamal. Es poco creíble que un jugador que apenas cumplió 18 años el 13 de julio sea uno de los principales candidatos a ganar el Balón de Oro, pero Yamal ha roto todo tipo de récords desde que debutó. Tras ganar la Eurocopa, Yamal se afianzó como el mejor jugador del Barcelona y llevó al equipo a ganar la Liga, Copa del Rey y Supercopa. También llegó hasta la semifinal de la Champions League. En la selección española también fue figura, anotando 2 goles en la semifinal ante Francia para terminar como subcampeones de la Nations League. Sus números a nivel goles son mucho más bajos que los de sus competidores, 9 goles y 13 asistencias en Liga, además de 5 goles y 3 asistencias en la Champions. En total, Yamal disputó 55 partidos, anotando 18 goles y dando 21 asistencias. Su compañero Rafinha sumó casi 20 goles y asistencias más en este tiempo, pero pocos dudan que Lamine fue superior. ¿Por qué? Por la manera que lo hizo. Yamal fue el jugador más desequilibrante de toda Europa en las ligas más importantes. Esto se ve en que intentó 316 regates en la temporada, 108 más que cualquier otro jugador en las 5 grandes ligas del continente, completando el 50% de ellos. También es el único de los principales candidatos que estuvo entre los 10 primeros en creación de chances por partido,
promediando 6, superando a Dembélé en este promedio. Fue líder en pases entre líneas, de los más difíciles para completar con 33 y el segundo con más pases al área rival. A esto hay que sumar que, a pesar que convirtió menos goles, varios de ellos fueron de enorme categoría, como ante Real Madrid por la Supercopa Española, además de los tantos ante el Benfica y el Inter en la Champions League. Fueron estos goles espectaculares y miles de otras jugadas que hacen subir de puestos a Yamal en cualquier ranking de mejor jugador. El precio de ese juego vistoso es la efectividad. En la Liga Española fue el segundo jugador con más remates al arco, pero solo anotó 9 goles de 144 disparos intentados, el peor promedio de los 100 jugadores con más remates intentados en las grandes ligas europeas. El no clasificar a la final de la Champions también condenó a Yamal a mirar por detrás al favorito a llevarse el premio, quien sí obtuvo los grandes títulos que disputó. El claro favorito a ganar el Balón de Oro esta temporada es Ousmane Dembélé. El francés fue el jugador más importante en la temporada histórica del PSG, siendo su líder en ofensiva en los diferentes torneos. Ganó todos los torneos que disputó, con excepción de la Nations League y el Mundial de Clubes. Fue uno de los máximos goleadores en la Ligue 1 con 21 tantos, además de dar 5 asistencias. En la Champions culminó con 8 goles y 6 asistencias, siendo el líder de los parisinos en ambas categorías. Fue también el líder del equipo en remates, gambetas, pases al área rival y toques en el área rival. En total culminó el año con 35 goles y 16 asistencias en 53 partidos jugados. Tanto Rafinha como Salah sumaron más en estas categorías, jugando en ligas más competitivas. Lo más llamativo del caso de Dembélé es lo poco que jugó en comparación a los demás jugadores que están considerados. Ousmane solo disputó 3.487 minutos en cancha, más de 1.000 minutos menos que Yamal, Rafinha o Salah. Solo 3 jugadores de los 30 que fueron nominados disputaron menos minutos que Dembélé en esta campaña, con ninguno siendo un candidato real para ganar el premio. Igual, este total son 14 partidos y casi 500 minutos más que el total que sumó Vinicius en su campaña pasada, donde terminó segundo en la votación. La diferencia con el caso de Dembélé y los demás nominados es que este aprovechó sus minutos en cancha. Promedió casi un gol por partido, el cuarto promedio más alto por debajo de Gyökeres, Kane y Lewandowski, delanteros que se enfocan en convertir a diferencia de su caso. En total promedió 1,32 goles y asistencias por 90 minutos, solo siendo superado por Gyökeres, quien jugó en una liga mucho menos competitiva. Sus participaciones también fueron claves en los momentos más importantes. En la fase de eliminación directa de la Champions League, anotó 4 goles y dio 5 asistencias, incluyendo 2 en la final. También convirtió el único gol para ganar el trofeo de campeones ante Mónaco y anotó 3 goles en fase de eliminación de la Copa de Francia. Anotó 28 goles entre enero y mayo del 2025, lo contrario a lo que ocurrió con Salah, por lo que sus buenas actuaciones quedaron más en la memoria de los votantes para el premio en este tiempo. Su aporte también se dio más allá de los números ofensivos. Su posición de falso 9 cambió de forma total el esquema del PSG y llevó a que los dirigidos por Luis Enrique sean imparables en 2025. En la final de la Champions demostró su capacidad de ayudar en todo al presionar en todo momento a la defensa del Inter, presión que permitió que anulen el juego del rival. Fue este cambio que permitió al PSG ganar todos los títulos que disputó hasta el Mundial de Clubes, donde perdió en la final ante el Chelsea. Nadie hubiera imaginado que Dembélé, tras su paso por el Barcelona y sus primeras semanas en esta misma temporada, hubiera sido siquiera candidato al Balón de Oro, ni qué decir ganarlo. El cambio que llevó adelante podría dejarlo en la historia del fútbol mundial. Lo que es claro con esta comparación es que la puja por el primer lugar está pareja, más allá que haya un favorito. Tanto en números como en estilos de juego e importancia, varios jugadores hicieron méritos, pero todo indica que el premio irá para la mejor arma ofensiva del mejor equipo de la temporada, algo que suele ser bastante común. Lo que es seguro es que este premio sigue siendo impredecible temporada a temporada. Para ustedes, ¿quién merece ganar el Balón de Oro en el 2025? Para conocer más sobre otro jugador importante en el fútbol mundial, hagan clic en el video de Luis Díaz en el Bayern Múnich.